Seguimos ahora entonces en esta cuarta edición del For Summit Healthcare. Gracias a todos los que nos están viendo. Los que quieran ver paneles que hubo previamente, forceargentina.com. Ranjeev Ramgoolam es el Chief Growth Officer of Ogilvy, at Ogilvy en Latam. Hola Ranjeev, buenos días. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar del mundo estás? Hoy estoy en Buenos Aires. Ah, bueno, estamos cerca entonces. Quien está más lejos es Silvio Weisberg, director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University. Buen día, Silvio. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Estábamos hablando hace un ratito con el exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, en uno de los puntos que era más allá de la grieta que hay en la Argentina política, cómo la pandemia ha generado una grieta científica que se ve a diario en las redes sociales, donde poníamos el ejemplo de la presencialidad en las escuelas, en donde no importa tanto la ciencia, sino que se encuentra un cherry picking donde un sector copia y pega papers para demostrar una evidencia y otro sector la misma. Y en esa desinformación general nos encontramos nosotros viendo cómo sobrellevarla. ¿Cuál es el efecto puntual? ¿Qué tan desinformados y qué tan informados estamos en esta pandemia, Ranjeev? Yo creo que la respuesta a eso es justo lo que dijiste, informado y desinformado. Y yo creo que eso crea un nivel de ansiedad muchas veces que la búsqueda de información también crea otros desafíos. Muchas veces en esos gaps que uno ve comunicacionalmente, uno está buscando algún fundamento donde agarrarse. Yo creo que muchas veces el problema es que no encuentra esos fundamentos para agarrarse. Entonces lo que se crea es, de cierta manera, mayor incertidumbre. Hay ciertas veces que uno piensa que hay elementos fundacionales, ¿no? Que uno dice, bueno, la verdad que yo le creo más a esto o a lo otro, pero yo creo que hoy día mucho de lo que nosotros tenemos que pensar son que la gente está recibiendo una sobredosis de información, la desconfianza crece y la empatía empieza a tener un rol más importante. ¿Quiénes son los que entregan esa empatía para empezar a dar mejor información? Ahí es donde empiezan ciertos desafíos y cómo eso se transmite. Así que eso es lo que veo particularmente acá, pero también se ven en otras partes de las regiones y también como respuesta natural de un ser humano a que se ha expuesto a un conflicto y una ansiedad sobre una crisis que afecta a todos. Silvio, el sesgo de confirmación, esta idea de solamente informarnos o escuchar a aquellos que piensan como nosotros, era anterior a la pandemia, pero sin embargo, en la pandemia, donde la ciencia debería ocupar un lugar impoluto, no sucedió. ¿Cuál es el impacto de este sesgo? Yo creo que, digamos, una situación de incertidumbre genera una mayor búsqueda de información y de una mayor, digamos, selección de información que encaja con percepciones o ideas que ya existen, digamos, ¿no? Que creo que la situación misma de crisis, de incertidumbre, lleva justamente a eso. Yo creo que, digamos, que la ciencia está en cuestión, o que, digamos, ciertos aspectos de la salud pública o de la ciencia médica estén en cuestión, no es nuevo. Lo que pasa es que la pandemia ha gigantado, digamos, la importancia que tiene la investigación en salud, los resultados en la ciencia, y que ha convertido a la ciencia en un tema de dominio público, y todo el mundo, digamos, tiene una opinión formada, piensa que tiene una opinión sólida sobre la ciencia, sobre la salud pública, sobre vacunas, sobre transmisión, sobre prevención. Y eso es, digamos, un tema que usualmente es un tema más esotérico, que los especialistas, que la ciencia se ocupa, especialmente en publicaciones especializadas. Y yo creo que no sorprende que cuando esto se transforma en un tema de dominio público, cae en esas mismas, digamos, redes y dinámicas de desinformación, de mala información, de teorías conspirativas y todo lo que sabemos que pasa usualmente en temas mucho más políticos o partidarios. Y la pregunta es cómo se sale desde la comunicación de ese enredo, ¿no? De ese enredo en el que lo veníamos sufriendo antes de la pandemia, como decía Silvio, y sin embargo ahora estamos de nuevo, tanto los medios, porque los medios también sufrimos este eje, pero también las audiencias en general quedan enredadas en estos polos, en estos sesgos de confirmación, en este contexto tan particular. ¿Cómo se sale de ese enredo, Silvio? Ranjeev. No, mira, yo creo que comparto lo que comenta Silvio. Yo creo que hay que volver a las fuentes reales de autoridad. Se le ha puesto una presión a la agenda científica
para buscar una solución a algo demasiado rápido. Y yo creo que muchas veces, como bien comenta Silvio, eso pasa a ser, tiene como esas implicancias o prejuicios políticos, económicos, sociales. Y yo creo que lo que hay que volver es a realmente creer en la ciencia y ser fidedigno con ella. La ciencia nos ha sacado de problemas como estos antes. Lo que yo creo que nunca ha sido con la velocidad en la cual se le espera. Entonces, de cierta manera, lo que uno piensa como el futuro de la ciencia o de healthcare se ha expandido un montón. A todo el mundo se le está preguntando cómo puede ayudar. Y yo creo que ahí es donde, de cierta manera, si uno tiene unos fundamentos y autenticidad y autoridad para decir cosas con confianza, ahora es el momento para volver a eso. Porque lo que va a haber después de eso son distorsiones sobre esas historias. Entonces yo creo que muchas veces hay muchas compañías o marcas que se esperaban que, bueno, todo esto lo solucionaran en 1 o 2 años. Todos sabemos cuánto demora un proceso de vacunación y añádele eso los sesgos sociales. Como tú bien sabes, en los Estados Unidos, por ejemplo, era hasta un tema político, de quién se vacuna o no. Entonces todo eso le pone presión al sistema, que yo creo que lo importante es volver a las fuentes de autoridad que realmente saben lo que está ocurriendo a nivel de la ciencia. En los próximos meses van a venir nuevos desarrollos que van más allá de la vacuna, que trabajan más sobre cómo prevenir, cómo cuidarte un poco mejor. Y todo eso ha pasado en 2 años. Nunca en la historia habíamos visto eso. Que eso ha tenido sesgos y obviamente repercusiones, pero creo que volviendo a las fuentes de autoridad, también ayuda a que las audiencias entiendan un poco mejor lo que continúa. Y ahora la pregunta obligada, que después te la comparto también a vos, Recep, es para Silvio, es ¿qué pasa cuando esas fuentes de autoridad colisionan? ¿Qué pasa cuando encontramos en un cherry picking una cita de artículos de Lancet, Nature y lo que fuera, y al mismo tiempo encontramos las mismas publicaciones para decir lo contrario? O sea, ¿cómo confiamos en alguien que aporte una mirada de toda la literatura científica que esté desprovista de esos sesgos o de esas miradas políticas? A ver, la pregunta es excelente y creo que es multifacética. Entonces, en primer lugar, yo creo que si hay un problema, si el problema reside fundamentalmente en las élites políticas y económicas del país, o es un tema más de la opinión pública. Creo que en países donde la élite política y económica coincide con principios fundamentales de las ciencias médicas de salud pública, hay una solución viable. Cuando las élites políticas no están de acuerdo en esto, ahí se desmadra todo y es mucho más complicado el management de la pandemia. Eso, digamos, yo diría, diferente de lo que pasa en la opinión pública. En la opinión pública es mucho más complejo esto de cómo se llega a crear fuentes autorizadas, legítimas, creíbles de información. Acá hay un desafío particular, a diferencia de otros temas científicos o en salud pública, que los expertos mismos están entendiendo mejor el virus, la prevención, la transmisión, la vacunación sobre la marcha. Esta ha sido una ciencia que se ha desarrollado fundamentalmente en los últimos 14 meses. Entonces, es parte de esta idea de que la ciencia va aprendiendo. Lo que pasa es que ahora estamos viendo en público cómo la ciencia va, digamos, sofisticando su conocimiento a medida que se hacen más trabajo, digamos, más experimentos, más pruebas, más estudios. Esto puede ser mal interpretado en el sentido de que la ciencia no sabe. No, es parte mismo del proceso científico. Lo que pasa es que ahora está totalmente expuesto. Yo creo que el desafío frente a la opinión pública es entender, en primer lugar, por qué la opinión pública no cree en la ciencia o en ciertos, digamos, argumentos o recomendaciones. Y en segundo lugar, encontrar cuáles son las fuentes creíbles en esos grupos de la población para explicar estos argumentos y explicar medidas de prevención, la seguridad de la vacuna, y todo ese tipo de cosas. Y creo que acá lo que no existe es, en primer lugar, un enfoque simple, puramente científico. Darle la información científica a la gente, esto no es suficiente en la situación actual, porque en la situación actual hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre, muchos miedos que tienen que ser, digamos, entendidos e incorporados en el mensaje comunicacional. Y en segundo lugar, en algunos casos los mejores comunicadores no son ni los políticos ni los científicos, es gente que tiene credibilidad dentro de grupos especiales de la población que tienen desconfianza o rechazo, y hay un abanico de actitudes frente a esto. Sin entender esto, no se puede, digamos, avanzar
en que el público, digamos, tenga un apoyo, yo diría, sustancial, importante, de grandes mayorías, que es lo que necesita para una resolución exitosa de la vacuna. Con un 50-50% esto no es suficiente para resolver un problema como la pandemia. Se necesita una credibilidad, un apoyo que vaya mucho más allá de lo que históricamente se necesita para ganar una elección. Necesitas una gran mayoría del público que apoye, sin entenderlo demasiado necesariamente, algunas medidas claves, no solamente frente a la pandemia, sino a las consecuencias económicas, digamos, sociales, que la pandemia tiene particularmente en América Latina. Interesante esa distinción entre estos enredos a nivel de la opinión pública y otros a la hora del management de la pandemia en términos gubernamentales. Ahora bien, es muy importante el tema del comportamiento social. En un contexto que las vacunas recién están llegando, salvo muy poquitos países que ya están muy avanzados, pareciera entonces que las medidas restrictivas, digo pareciera porque también hay discusiones al respecto, pareciera que van a ser finalmente la única manera de demorar o frenar los casos críticos en los picos de la pandemia en las distintas regiones. El tema es que, como lo decía Rubinstein hace un rato, puede haber muchas restricciones, el tema es que después de un año se cumplan. Entonces la pregunta es, desde la comunicación, Ranjit, ¿cómo se logra, al margen de, por supuesto, de tener confianza, no importa si es un político, como decía recién Silvio, o quién es el portavoz de esa confianza, cómo se logra transmitir el acatamiento a ciertas medidas que pueden tener un impacto, si se cumplen, económico muy complejo, y si no se cumplen, quizás un impacto sanitario también? ¿Cómo se hace desde la comunicación? Mira, yo quiero seguir con lo que comentó Silvio. Todo el mundo está viendo una ciencia que jura que es exacta, totalmente inexacta, avanzando muy rápido. Nadie se preguntó antes de esto cuánto tiempo demoraba vacunar una población completa o generar una vacuna. Pero fíjate, si tú me dices hoy día, una de las cosas que yo pienso que a veces, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Estas restricciones y el efecto que tiene, el efecto emocional, social, económico. Y es verdad, tiene mucho efecto y hay que tener empatía para entender eso. Pero fíjate, yo creo que cuando tú empiezas a pensar en cómo cambias comportamiento, siempre más o menos parte de lo mismo. Uno lo comentó Silvio, que es tener quizás microsegmentos más autorizados que empiezan a ayudar a cambiar conducta. Porque lo que tenemos que hacer es cambiar conducta. Y generalmente, ¿qué pasa? Ese cambio de conducta es a nivel individual, no a nivel social. Y ese es el gran problema, porque a nivel social todos diríamos, sigamos con lo mismo, porque le afecta a otro. Y todos sabemos que el cambio de conducta tiene que venir por información que te cambie individualmente. O que haga que, por ejemplo, una mamá decida, pues mira, sí, hay que tener restricciones y hoy los niños no pueden salir. Cuando uno tiene estos momentos de pandemia, que son estos shifts sísmicos, así, la gente piensa en uno mismo, no piensa en los aspectos sociales. Pero fíjate que los aspectos sociales se agrandaron y los aspectos económicos aún más. Entonces, la única manera de volver a un centro es que empecemos a cambiar ese mindset a nivel individual. Eso pasa con información correcta, transparencia, mejor segmentación para buscar a audiencias que pueden influenciar conducta. Conducta es lo importante, ¿verdad? Claro. Piensa, lo pongo en otro extremo. Asumamos que acá existan vacunas para todos. ¿Cuántos se irían a vacunar o cuántos no se irían a vacunar? Y fíjate que eso pasa también y de momento te das cuenta de que, pero fíjense, hay un fin social. Si todos se vacunan, estamos mejor protegidos. En los mercados más desarrollados todavía no llegan ni a la mitad de eso. ¿Por qué? Porque la gente todavía tiene un escepticismo sobre eso. Pero creo que ese cambio de conducta viene por la credibilidad que uno puede darle a los individuos con cierta información que va mostrando el progreso. Yo creo que tú tocaste un punto de que yo estoy dispuesto a hacer todo eso si veo una solución. De verdad es como nos miden a todos. Si hay un KPI al cual hay que llegar. De momento uno siente de que hizo todo eso y como que no llegamos a un KPI. ¿Verdad? Fue como... Entonces yo creo que también la gente lo que busca para salir de una pandemia es algún tipo de estructura y confianza de que hay un plan. Y ese plan se puede cumplir. Como ha empezado a ocurrir en otros mercados también. Así que eso es lo que te comentaría, Alex, sobre ese cambio de conducta que puede llevar a accionabilidad. Yo creo que lo que sabemos que lo que motiva en gran parte el cambio de conducta es la percepción de
de riesgo. Cuando hay una alta percepción de riesgo es más factible que la gente cambie de conducta alimenticia, digamos, lo que sea el tema. El problema es cuando la percepción de riesgo disminuye, es mucho más difícil un cambio de conducta. Y el otro punto es, digamos, la continuidad del cambio de conducta en el tiempo. Y estamos hablando de 14 meses. Una cosa es pedirle a la gente que se quede en su casa, distanciamiento social, en la primera ventana de la pandemia, marzo, abril, mayo. El tema es cómo sostener eso en 14, 15 meses, por más que la percepción de riesgo continúe siendo relativamente alta. Porque es mucho más difícil eso. Entonces, el tema es que, por una parte, el cambio de conducta tiene que ser, digamos, acompañado de un beneficio tangible que la gente tenga cuando se protege. Y al no haber vacunas o haber insuficientes vacunas, las únicas protecciones son lo que mencionabas, Alex, antes, que son las protecciones de distanciamiento social, de la máscara, digamos, ¿no? Y eso es muy difícil ver que tangiblemente tiene un efecto. Entonces, lo que yo imploraría a quienes trabajan en esto es que no piensen que decir a la gente quedarse en su casa o el distanciamiento social es suficiente. Eso podría ser útil, y de hecho lo fue en la primera fase de la pandemia, cuando había una percepción de riesgo alta, y esto era una novedad absoluta a nivel mundial. Hoy en día es mucho más complicado que con mensajes simples haya un acatamiento, un obedecimiento, una continuidad de estas conductas en el tiempo, especialmente en grupos de la población que tienen otras prioridades. Prioridades económicas, sociales, culturales, religiosas. Es mucho más difícil que entiendan que este tema de la prioridad de la salud desplaza absolutamente a todo. Sin entender eso, creo que le estamos hablando a un público imaginario y no a las necesidades reales que tiene la gente, o mucha gente. Claro, está la saturación del tiempo que lleva la pandemia y la saturación de las medidas volátiles que por momentos servían y por momentos no. Hay estudios hasta qué tan útiles son los barbijos, sabiendo que pueden serlo, pero cómo existe un relajamiento en las personas que usan barbijo y entonces descuidan otro tipo de medidas. Entonces, ¿cómo ante este dilema de la saturación de medidas que fueron cambiando, la OMS sugiriendo algo y después cambiándolo, porque así es el proceso de la ciencia en el descubrimiento, como marcaban antes, ¿cómo es en ese contexto de saturación de cantidad de medidas y cantidad de tiempo que logramos una comunicación efectiva, Ranjit? ¿Cómo hacemos en este contexto? Mira, yo creo que, aunque tú no lo creas, nosotros casi siempre estamos saturados de mensajes. En todo. Entonces esto no es nada distinto. Lo que pasa es que yo creo que aquí sí hay mucho que ver con cómo las personas ponen de su parte. Y comparto con Silvio que eso requiere de, bueno, ¿qué recibo yo a cambio de eso? En este caso lo que hay que pensar es que hay que poner de su parte para que la sociedad pueda ganarle un desafío que es gigante. No es un desafío que se gana con individualidades. Entonces yo creo que muchas veces, a pesar de toda la saturación que hay de mensajes, hay un momento donde la gente va a entender que la credibilidad viene porque hay un proceso establecido y empiezan a haber outcomes o ciertos resultados que van mostrando que ese progreso valió la pena. Y yo creo que hoy día lo que la gente ve en Argentina es que han ocurrido un montón de cosas, pero ¿para qué valió? Ah. Y muchas veces el punto está en, igual como lo podrías hacer para comunicación de lo que sea, es como, por la acción que yo hago, ¿qué yo recibo? Ahora nosotros estamos pidiendo que las personas enfrenten conflictos emocionales, familiares, sociales, de diversidad, de economía, solo para poder salir adelante en un proceso que ha puesto al mundo contra la pared. Acá yo creo que se aplica... Una cosita muy rápido, Silvio. Solo lo que digo es que pensemos en esa dinámica. Hace poco me tocó una charla donde me tocó estudiar el Spanish Flu, que fue en el 1920. El proceso de haber vivido las personas es exactamente igual. En el no le creo, en el odio, en la ansiedad. O sea, los procesos fueron exactamente lo mismo. Entonces, como que también hay caminos que uno puede ir viendo de acuerdo a cómo reaccionan los seres humanos, que ya han pasado antes en la historia. Pero sin Twitter. No con la velocidad de ahora. Sin Twitter. Exactamente, sin la velocidad de la información. Eso pasa a ser ruido. Eso es el chisme de la calle codificado. Yo creo que muchas veces también la gente
como muchas veces decimos, you have to learn to be part of the noise. Tiene que aprender a ser parte del sonido y tener un mensaje un poco más accionable. Pero perdón, Silvio, tú ibas... No, yo totalmente coincido. Y creo que acá los buenos principios de la comunicación pública se aplican. En primer lugar, digamos, entender por qué la gente no sigue recomendaciones, digamos, oficiales en este tema. Y no tratarlos como gente que está equivocada, sino debe haber razones que son importantes de entender. Segundo lugar, la transparencia. Explicar a la gente por qué hubo directivas diferentes, por qué a pesar de los recaudos tomados en el último año, todavía en gran parte de América Latina este es un problema urgente con la cantidad de gente infectada y de fallecidos de las últimas semanas. Explicar eso, no ocultarlo, no totalmente, digamos, seguir diciendo algo que a la gente le hace ruido porque no entiende con su realidad cotidiana. Entonces, y en tercer lugar, tratar de no partidizar esto. Porque si se partidiza esto, cae en la dinámica de la polarización política en muchos países de América Latina y ahí se pierde, digamos, una gran cantidad parte de la población. Esto creo que es esta dificultad, que no es solamente de esta abundancia informativa en la que vivimos, sino en sociedades polarizadas, donde desafortunadamente las respuestas frente a la pandemia han sido, digamos, han caído en ese vértigo de la polarización. Entonces la única salida es salir por fuera de eso y entender por qué la gente que es reacia, que desconfía, que no le cree más a los gobiernos, a las autoridades en salud pública, qué se puede hacer para, digamos, reforzar ese tipo de vínculo y de credibilidad. Si no, le estamos hablando siempre a los mismos, a gente que por diferentes razones sigue pensando que este es un problema importante y que hay que seguir las recomendaciones de los expertos y expertas en salud pública en diferentes países. John Carlin, el escritor que ustedes deben conocer muy bien, al principio de la pandemia citó una frase que reflejó algo de aquel momento, pero que creo que sigue vigente en un punto. Él decía, los políticos tienen miedo de pagar el precio, de pagar el costo. Las personas tienen el miedo, por supuesto, de enfermarse, pero los medios tienen miedo de cuestionar el miedo. La pregunta que les hago es, ¿cuál creen que ha sido y que es el rol de los medios en esta pandemia? O si tienen una nota para calificarlos. Y digo los medios en general sabiendo que justamente si hay algo particular que define los medios es la particularidad, no la generalidad. Pero digo, en términos amplios, ¿cuál ha sido su percepción en la Argentina y también en Estados Unidos del rol de los medios en la pandemia? Regip. Bueno, voy a arrancar quizás por los Estados Unidos porque, como bien comentaba Silvio, hay una polarización política que es similar a otras partes del mundo, pero el dramatismo se dio en que no había accionabilidad sobre la vacunación y desinformación porque había una agenda política. Yo personalmente creo que si vamos a salir de este desafío que ha puesto a la humanidad contra la pared, es porque cada uno de los actores entiende qué puede hacer. Hay un momento de los medios donde hay elementos de noticia o de novedad, pero también hay momentos donde ellos tienen que ser un vehículo de autoridad y de confianza para decir cómo están las cosas y qué está ocurriendo. Son la fuerza que trae esa transparencia en el proceso para que la gente tenga credibilidad. Y yo creo que muchas veces hemos visto ciertos distorsionamientos sobre esas cosas. Yo lo que trataría de buscar es, todo el mundo va a estar distorsionando o siempre va a haber una polarización, no importa en qué categoría esté y ahora más que nunca. La pregunta es, ¿cómo buscamos un camino en conjunto para progresar? Y yo creo que ahí los medios tienen un rol importante porque tienen un elemento de credibilidad y de lograr transparencia para que accionabilidad ocurra. Obviamente que eso a veces se distorsiona. O sea, todos lo vimos en los Estados Unidos cuando a veces Dr. Fauci, por ejemplo, venía a un canal de televisión y decía que todo lo que estás haciendo es incorrecto. Hay que tomar responsabilidad de eso. Porque si no nos salimos de este problema como una sociedad. No tenemos que resolver y convertirnos en una panacea que de momento todo se arregle, pero es un desafío grande, donde la empatía y el pensamiento del otro es importante. Yo sé que suena medio poético. Sé que Alex me vas a mirar y decir, Rango, eso suena medio poético, pero lo digo de verdad. Esta oportunidad de lograr un círculo de un poco más de empatía, que los actores que tienen que hacer algo lo hagan, va a ayudar a que salgamos, porque todo lo que queremos es superarlo.
Sí. Yo creo que nadie piensa en ojalá y se quedara así. No, ojalá y cambie. La pregunta es a qué ritmo cambia y a quién le beneficia. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el rol de los medios para que nos ayuden a que eso ocurra. Como buen publicista nos transmite esperanza y nos transmite un mundo mejor. Silvio, ¿cómo imaginás o cómo evaluás el rol de los medios? Yo creo que es difícil, justamente por lo que dijiste, Alex, digamos, por la variedad de medios que estamos hablando, y es difícil generalizar o hablar en singular. Y creo que hay casos excepcionales de excelente información, de empatía, de solidaridad, de entender a la gente, de entender las vidas y contar historias, digamos, durante la pandemia. Y eso yo creo que son uno de los mejores ejemplos de varios medios que han estado en eso. Y otros medios que han operado de una forma totalmente irresponsable, que han sido demagogos de la ignorancia, digamos, y de la anticiencia, justamente por cuestión de su público y de su rating. Y creo que ha sido bastante irresponsable, que ha confirmado, ha perpetuado, ha solidificado actitudes, digamos, escépticas o contrarias a la ciencia o a recomendaciones de agencias, digamos, yo creo, respetadas. Y creo que ellos tienen esa responsabilidad, junto con élites políticas fundamentalmente, de haber, digamos, no tratado de contribuir a un mejor entendimiento e información, que es lo que se debería hacer en esta situación, y no de perseguir, digamos, de no tratar de tener fines puramente económicos o políticos. Y creo que esto es lo que ha pasado. Ciertos medios y ciertos políticos han explotado esto puramente como un lugar de posicionarse, de ganar audiencia, de ganar votos, y de no entender algo lo que Rashid decía así. Yo no lo veo como poético. De esto se sale, hay dos formas de salir de esto. Una, con un consenso amplio en la sociedad que incluya la ciencia, economía y otras formas de paliar la enorme crisis. Y la otra forma es con mayoría simple, que es lo que está pasando en Estados Unidos. No hay un consenso amplio en Estados Unidos. Hay una mayoría simple que tiene el gobierno de Biden actualmente, y es una mayoría que le puede durar hasta las próximas elecciones en el Congreso, y con eso, digamos, ha tendido hacia adelante, que ha, digamos, cambiado la situación en cuatro meses, digamos. Pero eso lo que también no nos olvidemos que sigue habiendo una grieta en este país, en Estados Unidos, bastante profunda. Entonces, esas son dos vías. Uno, un consenso amplio del público y de la clase política, de la clase económica, y otro es por mayoría simple, que dura hasta que esa mayoría dure, ¿no? No son las únicas fórmulas infalibles, pero digamos, es lo que entendemos que ha pasado en los últimos 14 meses, de formas posibles, de que los cuales los medios sean partes de respuestas efectivas y que no tiren piedras, digamos, contra cualquier solución. En la Argentina claramente estaríamos en la línea de las mayorías simples, que están en contraste. Tuvo que intervenir la Corte Suprema solamente para una de las medidas, como definir la presencialidad en las escuelas. Hay otros países donde vemos que en un contexto tan complejo y de tantas tensiones se logran más consensos a la hora de llevar adelante estas políticas. Para terminar, Ranjit, ¿cómo imaginás el escenario de corto plazo de la comunicación en la pospandemia? ¿Cómo imaginás la comunicación pospandemia? ¿Qué vamos a haber aprendido de esto? ¿Qué impacto va a haber tenido? Mira, yo tratando de no sonar poético y optimista, pero yo creo mucho en que cuando la sociedad se une sobre causas grandes, pueden salir sobre ciertos desafíos. No podría estar más de acuerdo con Silvio con lo que comentó. Yo creo que voy quizás a hablar no post pandemia, sino cuando empecemos a ver progreso. Me encantaría de que la gente entendiera la importancia de seguir con su rol y lo que le toca. Porque ¿qué pasa? En otras partes del mundo, de momento la gente paró de vacunarse. Y eso quiere decir que bajaron los niveles de ansiedad, se creen que están en una falsa seguridad, por lo cual le pasan y le transmiten su rol en la sociedad a otro. Para mí, los mensajes que continúan cuando empiece el cambio y el progreso hacia una mejora en salud, es que continúe eso en un aspecto social. Para ponerle un ejemplo práctico, si tú piensas que Bill and Melinda Gates Foundation pudieron terminar con ciertas enfermedades a través de vacunaciones, por ejemplo, en África. Acá
estamos mirando en que puede haber un falso sentido de que una gran parte de la población se sienta de que todo está bien y todo vuelve. Y puede haber una recaída. Y yo creo que lo más importante es que la gente continúe con su rol en lo que tiene que hacer y encontrar la accionabilidad para que socialmente nosotros podamos buscar una solución. Hay mucha gente que comenta de que esto puede ser un gran comienzo eventual, suena medio poético también, pero de una nueva economía de empatía donde nos ponemos en los pies de otros para salir adelante. Puede ser mucho, pero creo que no pensemos que post pandemia la gente va a mirar hacia atrás diciendo, bueno, ya lo superamos y vivamos la vida como era antes. Todavía hay un rol de responsabilidad para salir, que yo creo que en la medida que la gente vea progreso y vea también que un plan está accionando. Todos queremos volver a la vida normal, pero queda poner de nuestra parte todavía. Entonces, eso es lo que yo creo que esa accionabilidad y cómo nosotros podemos seguir con eso, creo que va a predominar mucho en lo que continúa. Porque si no, no terminamos con esto. Y Silvio, ¿cómo imaginas la comunicación post-pandemia? Yo creo que, digamos, fundamentalmente, a ver, ¿cuál es la situación ideal a la que estamos apuntando? Es que este virus sea controlado y pase a ser otro virus de la gripe, que sea estacionario, digamos, pero que no sea masivo. Entonces, para llegar a ese momento, sabemos cuáles son los instrumentos, digamos, para eso, que es fundamentalmente vacunación y la aplicación de medidas de distanciamiento social, por lo menos en el futuro inmediato. Este año, quizás el próximo año. Todavía no sabemos lo que el futuro post-pandémico va a hacer. Lo que sí es cierto que lo que llevamos adentro de todas estas democracias hoy en día es un porcentaje importante de desinformación, mala información, polarización, y eso yo creo que es el lastre. Yo creo que eso va a continuar más allá de lo que pase con la pandemia. Esta pandemia puede ser controlada con la inmunidad de rebaño eventualmente, de acá a 1 año o 2 años, pero el problema es que haya, yo digo, bolsillos importantes de la población, muy afectas, muy sensibles a la desinformación. Frente a eso no tenemos soluciones claras, no tenemos acciones claras. ¿Por qué? Porque toda receta para frenar la desinformación que aparece agigantada en la pandemia, tenemos recetas parciales y no soluciones, yo diría, más ambiciosas. Podemos corregir la mala información, podemos educar en el consumo de la información digital, podemos hacer fact-checking, podemos ofrecer información alternativa. Las plataformas digitales, incluidos Facebook y Google, reconozco, han hecho un buen trabajo en priorizar información legítima sobre eso. Todo eso es efectivo, pero quizás sea insuficiente cuando cargamos con gente que está predispuesta a no creerle a nadie o a creerle ideas que no tienen visos de realidad, que no encajan en la realidad. Y eso para mí es el desafío comunicacional más importante, no solamente para la resolución de la pandemia, sino de problemas futuros que tengamos en las democracias. Y frente a eso yo creo que esta es una incógnita de cómo se enfrenta a eso, más allá de las soluciones parciales que se han desarrollado en los últimos años y especialmente durante la pandemia. Bueno, desde Forbes, en este espacio, con este tipo de charlas, desde la web, es nuestro pequeño aporte para tratar de en algún día llegar a una situación donde el virus de la desinformación quede aplacada por una inmunidad de rebaño comunicacional, de alguna manera. Ranjeev Ramgolam, Silvio Weisbach, muchísimas gracias por esta charla en el 4º Forbes Summit Healthcare. Muchas gracias.